Bienvenidos, nos vamos en vivo a las Naciones Unidas, Estados Unidos. Allí en Nueva York el ministro de Economía, Axel Kicillof, brinda una conferencia de prensa luego de su exposición de esta tarde. De las propias Naciones Unidas para generar un marco regulatorio para las reestructuraciones de deuda. Eso es lo que se está discutiendo. La tarea de discusión, bueno, tiene las instancias que he marcado, por lo menos hasta ahora, y probablemente, como es un tema que, como mencionábamos después en un almuerzo que hemos tenido con aproximadamente 30 países también, para discutir algunas cuestiones vinculadas a lo que ocurre acá en Naciones Unidas, esto es un tema central porque hace el ordenamiento financiero internacional. Muchas veces se habló en foros internacionales de la necesidad de construir una nueva arquitectura financiera internacional, y la cuestión de los buitres, desde nuestro punto de vista y de muchos que acompañan la posición argentina, exhibe la fragilidad del sistema financiero internacional. En un caso como el argentino, de un default muy grande, que fue el que ocurrió en 2001, aplicando justamente las recetas de los organismos de crédito, se llegó a ese default, y después una reestructuración que alcanzó al 93% de los acreedores, pero que aún así una minúscula porción de acreedores, los más especulativos, los especializados en litigios judiciales, compraron deuda en default, y con esa deuda en default, que compraron por precio vil, pretenden obtener ganancias absolutamente inconmensurables. De manera tal que esta cuestión lo que exhibe es que la forma en la que hoy se endeudan los países soberanos a través de la emisión de títulos significa un acceso al financiamiento, pero que tiene un riesgo enorme debido a estas fallas del sistema. La arquitectura financiera internacional tiene esta cuestión como uno de los elementos, por eso se ha discutido en el G20, en el Fondo Monetario Internacional y en todos los foros internacionales, y las propias Naciones Unidas ha tomado el tema conociendo su complejidad, porque otro de los puntos centrales es que en los propios debates, hoy hemos tenido un debate donde participaron algunos de los países que forman parte del comité, y vemos que tiene muchísimas aristas. Por ejemplo, la cuestión de financiamiento del desarrollo y de la infraestructura, es decir, el acceso al crédito, pero las condiciones en las que se obtiene ese crédito, y después la ausencia de un marco jurídico global que dé lugar a reestructuraciones en caso de que las cosas salgan mal, porque los países se endeudan con el objetivo de desarrollarse, pero muchas veces hemos visto por la experiencia histórica que no se desarrollan, y para colmo tienen situaciones de default que las ponen todavía más lejos de los objetivos que presuntamente los llevaron a tomar deuda. Es por eso que en este entendimiento, que las Naciones Unidas, y eso es lo que venimos a aportar a ese proceso, que las Naciones Unidas empiece a entender en estas cuestiones vinculadas a la arquitectura financiera internacional, por tanto, y vinculado con lo mismo, a los propósitos que tiene Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo para todos los países, es una excelente noticia. Nosotros lo que hemos venido acá simplemente es a dar nuestro apoyo al comité y nuestro aporte desde la experiencia argentina, y con algunos elementos generales que consideramos que deben ser tomados en cuenta, dada la experiencia intensa que estamos teniendo de estar enfrentando a este verdadero despropósito que significan los fondos buitres dentro del accionar financiero internacional. Muy bien. Vamos a comenzar con las ruedas de preguntas. Señor, usted. Muchas gracias, ministro. Waldo, de Prensa Latina. Dos preguntas cortas. Sí. La primera, ¿bajo qué principios cree Argentina que debe funcionar este marco regulador que prepara el comité? Y en segundo, ¿hasta qué punto usted cree que pudiera ser un obstáculo en el futuro cualquier cuestión que se apruebe el propio marco en este comité, teniendo en cuenta que muchos de los países, digamos, más poderosos económicamente no aprobaron o no apoyaron en la Asamblea esa resolución? Muchas gracias. Sí. Bueno, la cuestión de los principios es algo que es un primer paso, yo creo que un primer paso importantísimo. Nosotros apuntamos en que al menos la cuestión de los principios sea aprobada prontamente, que es como dar una especie de marco general a la forma en la que se realizan los procesos de endeudamiento, pero sobre todo de reestructuración. Dentro de esos principios, nosotros entendemos que es importante el principio de soberanía, entendemos también que es importante el principio de transparencia, es decir, hay una serie de discusiones que no sé si conviene que yo las adelante porque es el propio trabajo
que está llevando adelante el comité. Simplemente nosotros, me parece que prontamente después de la tercera sesión se van a dar a conocer algunos elementos. También quiero decir y expresar nuestra gratitud y el apoyo que hemos recibido de UNCTAD, el órgano de Estados Unidos que está llevando adelante la discusión y que ha reunido muchas propuestas de los países miembros del comité. El principio de soberanía, lo repito porque es central, nosotros creemos que una cuestión que ha aflorado con el litigio en Nueva York es que está justamente en entredicho la soberanía de los países que están reestructurando, que han reestructurado su deuda, porque si un juez de un país puede dar órdenes a instituciones que operan en el otro país, entonces evidentemente hay cuestiones serias de soberanía. Eso es lo que estamos protestando en los tribunales, pero necesitamos que sea un principio general. Por supuesto que un préstamo tiene dos partes, por un lado el que lo recibe y por otro lado el que lo da, de manera que siempre va a ser una relación entre acreedores y deudores, pero esto tiene que respetar determinados principios por un lado y someterse a determinado marco jurídico para que termine bien, porque si no termina mal. Y con respecto... No, sí, pero prefiero no adelantar nuestras propuestas. Hay principios, pero no sé si se dieron a conocer en general y no quisiera condicionar la cuestión. Perdón, ¿y la segunda pregunta? ¿Tiene que ver con los países? Sí, efectivamente en Naciones Unidas fueron 124 países, o sea, una muy significativa mayoría la que aprobó la necesidad de que Naciones Unidas se expida. Por eso, como este es un órgano donde no hay poder de veto, por más poder económico o significación financiera que tenga una plaza o un país, no hay veto. Entonces las resoluciones se intentan lograr por consenso, pero si no se obtiene el consenso, se pasa a votación. Y en este caso fue una abrumadora mayoría la que apoyó esta propuesta, lo cual muestra básicamente que no es un problema de Argentina, es otro de los puntos que yo traía acá. No es un problema de Argentina, por eso también tenido tanto eco. Es un problema que hace al funcionamiento del sistema financiero internacional, particularmente a las condiciones de endeudamiento de los países más vulnerables, los países emergentes, los países en vías de desarrollo. Hay algunos países que probablemente, o que es muy difícil, no quiero aventurar nada, que tengan por delante una reestructuración de deuda. Entonces esto lo ven con menor urgencia. Hay otros países que tal vez, viendo que es una de las posibilidades para su futuro, o que conozcan su propia historia y lo hayan observado, tienen más interés, más necesidad y más velocidad. Nosotros confiamos en que sepan entender, más allá de la posición relativa que ocupa cada uno de los países, ya sea más desarrollados o menos desarrollados, más endeudados o menos endeudados, los que pueden imprimir moneda internacional y los que no pueden hacerlo, que todos entiendan la cuestión sistémica, global que está en juego. Por supuesto que igual las reglas aquí en las Naciones Unidas hace que si votan 124 a favor y 11 en contra, sea aprobado y esté en marcha. Eso es lo que efectivamente ha pasado. Por supuesto que nosotros apuntamos a explicar, a esclarecer, a compartir nuestra experiencia y a persuadir incluso a los países centrales de la necesidad para los países desarrollados también estratégica de tener esto relativamente encauzado, encarrilado. No puede ser que un grupo minúsculo de un 1% de los acreedores de un país que además aplicó todas las recetas que le pasaban los organismos multilaterales de crédito, pero llegó un default, no puede ser que ahora con un 1% estén tratando de atentar contra la reestructuración de deuda que aceptó un 93%. Esto no es, por eso, algo que creemos que atañe únicamente a Argentina, tampoco únicamente a Latinoamérica, que nos ha apoyado en bloque, tampoco únicamente a los países menos desarrollados, sino que es un problema global, por eso las Naciones Unidas es un escenario adecuado para discutirlo.
Bien, conferencia de prensa del ministro de Economía, Axel Kicillof, luego de exponer la postura y posición de la Argentina en el Comité sobre Reestructuración de Deuda Soberana en las Naciones Unidas. Volvemos en cualquier momento con más noticias.